Saludos a todos medicazos. En el día de hoy vamos a hablar de la fisiopatología cardíaca, siendo este el cuarto video del compendio de los 5 videos de la insuficiencia cardíaca. En los videos anteriores hablamos de la fisiología cardíaca, el potencial de acción, además del ciclo cardíaco. Y dicho esto, iniciemos. Iniciamos definiendo qué es la insuficiencia cardíaca. Y esto es el resultado de las alteraciones del pericardio, miocardio, endocardio o grandes vasos, aunque la mayoría de los casos se debe a las alteraciones de la función miocárdica ventricular izquierda, comprometiendo el drenado o la eyección de la sangre a nivel ventricular. Esta se manifiesta con disnea, cansancio, limitación funcional o en ocasiones retención hídrica que puede cursar con congestión pulmonar o edema periférico. Y todo esto se debe a que hay un compendio de manifestaciones consigo que lo vamos a ver en la fisiopatología. Tenemos factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca. Entre estos tenemos los propios del corazón, como el infarto al miocardio, algunas arritmias, los no cardíacos, lo más importante es la hipertensión no controlada, en estos pacientes donde no se toman el medicamento adecuadamente y su estilo de vida no son cambiados, sucede que la resistencia vascular periférica es tan alta que sobrepasa aquellos que se generan en la contracción isovolumétrica y se abre la válvula aórtica en pequeñas medidas, pero no permiten que el volumen de eyección sea suficiente para compensar las demandas de los diferentes órganos y tejidos. La fracción de eyección se va a verse fielmente comprometida. Tenemos también las neumonías, como las neumonías con derrame pleural, y también se manifiesta como las neumonías complicadas, exceso de peso, el estrés, las temperaturas, también en los incumplimientos, los medicamentosos como los betabloqueadores, antagonistas de calcios y demás. Hacemos mención a Brendan Fraser en la película La ballena, en el cual esta persona llega a tal punto de manifestar una obesidad mórbida que se ve manifestada con insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes que tienen infarto del miocardio, por ejemplo, puede haber un infarto del miocardio que evita que haya una contracción adecuada del ventrículo, de los ventrículos como tal, y la fracción de eyección se ve comprometida y también el proceso de distensión cardíaca se ve alterado. La fracción de eyección no va a ser suficiente para compensar como tal las demandas del organismo. Tenemos los episodios índices que también son denominados factores desencadenantes o precipitantes de la insuficiencia cardíaca. Y esto nos permite ver esta patología como un trastorno progresivo que se inicia después de un acontecimiento índice que genera el daño al corazón, o sea, con pérdida resultante del miocito cardíaco funcionantes, y lo que genera es que la capacidad del miocardio de generar fuerza se ve disminuida y no se contrae con normalidad. Estos acontecimientos pueden ser de una forma brusca, como en el caso dado de un infarto en miocardio, pueden ser de forma gradual. Aquellas patologías donde hay una sobrecarga hemodinámica de presión o también de volumen, y mientras se dan estos episodios hay una compensación y se activan mecanismos compensadores como el sistema nervioso adrenérgico, también tenemos el sistema renina-angiotensina, al igual el sistema de citocinas que son denominados sistemas citocínicos, y también tenemos endotelinas y los péptidos que van a ser importantes para el diagnóstico de esta patología, como el péptido natriurético auricular. Al igual, lo que sucede durante todos estos episodios índices, que estos mecanismos van a permitir compensar la falla cardíaca, pero posterior van a generar un daño. O sea, todo bien, pero después de cierto tiempo no va a ser suficiente, hay un desgaste, y lo que el corazón va a hacer es que este se va a tratar de acomodar a estas fallas que tiene el corazón. Por ende, vamos a ver que hay una remodelación del ventrículo izquierdo, la contractibilidad se va a ver disminuido, vamos a encontrar hipertrofia, como puede ser concéntrica o excéntrica, dependiendo el tipo de afección al corazón que hay apoptosis de ciertas células de los miocitos, encontramos fibrosis, al igual
las especies de reactivos del oxígeno van a generar daño, como también los óxidos nitrosos, sintetasas y demás citocinas. Y estos daños los podemos ver en el electrocardiograma. O sea, estos mecanismos compensadores ayudan, pero después de cierto tiempo ya no pueden generar. Por ende, el corazón se adapta a esto para poder compensar, porque estos mecanismos ya no van a estar siempre presentes porque hay un desgaste de esto. Esta imagen es espectacular porque nos explica la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Tenemos los episodios índice de las alteraciones cardiovasculares como la miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, valvulopatías, hipertensión y otras. Esto afecta consigo la precarga, que es la distensibilidad, para que haya mayor llenado en el corazón, y la poscarga, que es aquella contracción isovolumétrica que rompe la resistencia vascular para que haya una eyección, y hay una disminución de la contractibilidad, remodelación ventricular, y consigo afecta el gasto cardíaco disminuyéndolo, y encontramos estas manifestaciones que se explican mejor dependiendo el tipo de insuficiencia. En el caso de la insuficiencia cardíaca vamos a encontrar, hay disnea. ¿Y cómo se entiende esto? Porque en caso de que encontremos una miocardiopatía justo aquí o encontremos una isquemia en el ventrículo izquierdo, este no se contrae adecuadamente. Como no se contrae, lo que sucede es que el líquido, bueno, se contrae en cierta cantidad, pero no es suficiente para eyectar la sangre por la aorta. No hay el volumen o el gasto cardíaco, no es el suficiente, y se acumula poco a poco la sangre en el ventrículo, y esta sobrepasa y llega a la aurícula, y también esta retrocede por las venas pulmonales llegando hasta los pulmones, generando que se filtre el plasma. No se filtra la sangre, se filtra el plasma que se encuentra en los capilares, en la misma sangre, y genera que se llenen los espacios alveolares. Las personas no pueden respirar bien, hay disnea. Y ortopnea también se explica porque durante el día las personas caminan y por gravedad líquido que se encuentra en los pulmones llega a las bases pulmonales, y hay espacios donde sí se genera intercambio gaseoso, pero cuando se acuestan en la noche, están tendidos en sus camas, este líquido abarca mayor superficie y no hay un intercambio adecuado, no es suficiente para compensar las demandas de los diferentes órganos. También hay mareo y fatiga debido a que no hay una buena perfusión, que no llega a todos los órganos y todas las extremidades. Estas personas hacen ejercicio, se fatigan, hay estertores debido a que hay líquido en los pulmones, y hay tos nocturna. En la insuficiencia cardíaca derecha podemos encontrar que, como hay alteración en el ventrículo izquierdo, no hay una buena contracción de este, que rompe la resistencia de las válvulas pulmonales, consigo se acumula la sangre en el ventrículo, sobrepasa la aurícula, y esta regresa por la vena cava superior generando ingurgitación yugular, y también por la vena cava inferior generando reflejo hepatoyugular. También encontramos que hay edema, hay nicturia, hay retardación de los musculares, hay ascitis, y esta ascitis y la hepatomegalia debido a que hay una congestión y esta regresa a la vena cava inferior. El hígado se ve alterado, dice: tengo mucho líquido aquí, voy a agrandar. Cuando el líquido se agranda, aún así, para compensar este daño, lo que se genera es que haya o encontramos en general una alteración o una hipertensión portal. Toda el parte de drenado gastrointestinal se va a ver comprometido, hay mucha congestión que esta sobrepasa y va como tal a el espacio peritoneal generando ascitis. Todas estas manifestaciones, tanto derechas o izquierdas, es de lógica. Hay que aplicar la lógica para determinar en qué lado del corazón encontramos la insuficiencia cardíaca. No es necesario aprenderse todo de memoria, porque en realidad aplicar la lógica de la fisiología cardíaca nos determina el diagnóstico. Durante la evolución de la insuficiencia cardíaca, encontramos disminución del gasto cardíaco debido a la caída de la precarga, la poscarga, y hay una disminución de la contractibilidad. Vamos a encontrar que la disminución del gasto cardíaco genera una disminución de volumen sanguíneo, y hay cambios compensadores renales. Primero,
Hemodinámicamente encontramos que el flujo sanguíneo renal disminuye, hay un índice de filtración glomerular, también hay una fracción de filtración disminuida y el flujo sanguíneo cortical disminuido. Para compensar esto, hay una reabsorción de sodio y depuración del agua. También los hormonales generan la activación del sistema renina-angiotensina y la hormona antidiurética para permitir reabsorción de sodio y agua. Consigo esto aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la presión venosa y también la presión de llenado ventricular para aumentar el volumen sistólico, porque el corazón va a entender que hay una disminución de volumen y dice, voy a aumentar esto, voy a retener sodio para que no se filtre el agua y así aumentar mi volumen para que durante la sístole poder pasar más sangre, que es lo que genera la disminución del gasto cardíaco, se reduce el volumen de eyección. Pero por otro lado vemos que cuando hay mucho volumen sanguíneo se activan el factor natriuréticos que generan diuresis de sodio y de agua durante la noche debido a que se aumentan los péptidos natriuréticos auricular o cerebral. Estos generan que durante la noche los pacientes se despierten muy de seguido, tienen nicturia para poder orinar y poder secretar diuresis de sodio y el agua, disminuir estos volúmenes. También el sistema nervioso simpático se aumenta, generando aumento en la frecuencia cardíaca, la contractibilidad aumentada debido a que está disminuida y normalizar el volumen, también el tono venoso y la presión venosa. Al igual, la hipertrofia del miocito cardíaco, esto va a ser compensatorio, por eso encontramos que hay una hipertrofia concéntrica o excéntrica, que esto lo veremos más adelante. Cuando todos estos factores se agotan, vamos a ver que hay complicaciones porque todo esto no va a mantenerse siempre. Por ende, va a estar compensada. Cuando ya es descompensado, vemos que hay un edema periférico pulmonar, congestión hepática, visceral y todas las alteraciones que ya mencionamos. Hablemos de los diferentes mecanismos compensatorios, iniciando con el sistema nervioso simpático, el cual permite la mayor producción de norepinefrina. Y como tal, esto va a permitir el sostenimiento de la contractibilidad del miocardio y su difusión y también perfusión tisular periférica, pero a la larga lleva a complicaciones, como todos aquellos mecanismos compensatorios. Al igual, vamos a ver que la activación simpática va a disminuir el flujo renal y la tasa de filtración glomerular se va a ver alterada. Al igual, permite la activación del sistema renina-angiotensina y también la reabsorción del sodio para aumentar el volumen. Y como tal, aunque encontremos esto, la respuesta de los factores natriuréticos en algún momento van a disminuir. Consigo, podemos ver que en el corazón va a haber necrosis, apoptosis de los mismos miocitos, fibrosis y también las alteraciones en el mismo funcionamiento de los receptores beta adrenérgicos, como lo podemos ver aquí. Y a largo plazo vamos a encontrar que va a haber mayor estrés oxidativos y alteraciones en la regulación consigo del mismo calcio por el retículo sarcoplasmáticos y estas personas van a tener o van a sufrir con mayor predisposición a arritmias y va a haber un deterioro del funcionamiento tanto diastólico como sistólico. El segundo mecanismo de compensación es la activación del sistema renina-angiotensina, que inicia con el angiotensinógeno que es producido por el hígado a nivel local por el corazón, encéfalo, riñón y vasos, y este se transforma en angiotensina 1 gracias a la renina renal y también a la renina tisular, catecenina G, calicreína. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina ECA pulmonar y también la tisular. Y esta angiotensina 2 es aquella que tiene receptores y puede interactuar a nivel celular para generar contracción y secreción y se une a dos receptores fundamentales como aquel que es el receptor AT1. Este predomina en el corazón y es más abundante en los nervios distribuidos en el miocardio. Y esto permite vasoconstricción, reabsorción de sodio y también de agua, respuestas inflamatorias, hipertrofia, proliferación y estrés oxidativo. Y también el receptor AT2 que se localiza principalmente en los fibroblastos
y también en el intersticio permitiendo vasodilatación, antiinflamación, apoptosis, proliferación celular y demás. Al igual, los otros receptores van a permitir vasodilatación, diuresis, natriuresis, antihipertrofia, antiproliferación, antifibrosis y todos los mecanismos mencionados. Es importante saber que a partir del receptor AT1 es donde encontramos otro mecanismo compensatorio que es hipertrofia. ¿En qué consiste? La hipertrofia del miocito cardíaco se da por dos mecanismos, ya sea por una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen. Iniciamos con la sobrecarga de presión. Esta se da porque hay una tensión sistólica en la pared que se da principalmente ya sea por una estenosis aórtica o una hipertensión. Y principalmente cuando hay una hipertensión hay mayor resistencia vascular periférica en la parte de afuera del sistema arterial que en el corazón. Y el corazón dice, no puedo empujar la sangre por medio de la sístole porque allá hay más resistencia. Lo que voy a hacer es que voy a hacerme más fuerte para romper la resistencia que hay allá y por ende vemos que el corazón hay una superposición de sarcómeros de una forma paralela que lo hace hipertrofiar. Lo vemos en esta imagen de arriba, en el cual el corazón está grueso, está muy fuerte. Lo mismo que sucede cuando se hace ejercicio. Cuando se hace ejercicio, debido a la repetición constante, esto genera una hipertrofia debido a la carga que se ejecuta, una fuerza que genera que el músculo, ya sea bíceps, pectoral o el que se trabaje, sea grande. Lo mismo sucede acá con el corazón. Esto se traduce como traductores mecánicos que generan señales tanto intra y extracelular y generan una remodelación ventricular conocida como hipertrofia concéntrica. En el otro extremo tenemos la sobrecarga de volumen, que esta se da ya sea porque hay una insuficiencia aórtica o también si hay una insuficiencia mitral. Hay unas tensiones diastólicas en la pared. En caso de que haya una insuficiencia mitral, entra al ventrículo mucha sangre y esto sobrecarga el ventrículo. El ventrículo dice, no tengo mucho espacio para abarcar todo este volumen, voy a hacerme más grande, voy a hacer más espacio. Acá en la sobrecarga de presión se hace más fuerte, acá genera más espacio y al generar más espacio los sarcómeros se ponen más largos. Hay una distensión mayor de esto para generar más volumen. A esto consigo hay unos traductores mecánicos que generan señales extra intracelulares para posterior una remodelación ventricular, generando así una hipertrofia excéntrica que genera espacio. En el otro, lo que sucede es que como está muy grande el corazón, también crece hacia adentro, no solamente hacia afuera, crece hacia adentro y el volumen de eyección va a verse reducido, el volumen sistólico. Y eso se subentiende que hay afecciones como tal, la disminución del gasto cardíaco y todas las manifestaciones que vimos acá en la sobrecarga de volumen, que hay una hipertrofia excéntrica. Lo que sucede es que hay mucho volumen y como todo este volumen que vamos a encontrar aquí, el corazón no va a tener aquella fuerza de poder llevar este volumen por medio de la contracción isovolumétrica para poderla sacar y también sacarla al sistema arterial. Por ende, vamos a ver que la eyección y consigo el gasto cardíaco va a estar disminuido. Aquí vemos un ejemplo. Aquí tenemos la célula cardíaca normal y los estímulos, como los que habíamos visto, que son por sobrecarga de presión, generan hipertrofia concéntrica. Lo podemos ver aquí. El miocito se pone más acorpado, coge más fibra, se pone más grande para poder romper esa resistencia de presión dada. Y también en el otro extremo hay una hipertrofia excéntrica. Habíamos dicho que el miocito se alarga para poder generar más espacio, más volumen. Y consigo ahí un aumento de expresión de genes embrionarios, que esto lo que genera es la remodelación cardíaca. Consigo tenemos el péptido natriuréticos. Estos péptidos tenemos principalmente el ANP, que es el auricular, el BNP, que es el péptido cerebral, y el de tipo C. Es importante saber que estos péptidos permiten
la homeostasis hídrica en todo el cuerpo. Y lo vamos a ver cuando la insuficiencia cardíaca está avanzada. ¿En qué caso lo podemos ver? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la hipertrofia excéntrica? En este caso hay mucho volumen. Como hay mucho volumen, el corazón dice, estoy sobrecargado, estoy saturado, tengo mucho líquido, vamos a deshacer esto. Por ende, genera el péptido natriurético auricular y el ventricular para aumentar la diuresis y la natriuresis, o sea, la eliminación tanto de sodio como de agua para reducir este, porque él entiende como tal que tiene mucho líquido y lo tiene que eliminar. Consigo, trata de inhibir el sistema renina-angiotensina y el sistema simpático, pero estos son mayores. Aunque trate de disminuir esto, como son varios sistemas de mecanismos, son mayores y tienen más fuerza. Y por ende, cada vez que pase más el tiempo y se agrave más el cuadro de la insuficiencia cardíaca, va a seguir produciendo más péptidos y se relaciona con el avance de la misma insuficiencia cardíaca, porque dice, produzco más para poder generar más natriuresis, más diuresis, pero al mismo tiempo los otros mecanismos están y tratan de compensar el daño que está generándose ya debido al bajo gasto. Y también hay que generar la mención importante de la arginina vasopresina, que esta va a permitir el aumento de la sed como tal y el aumento de líquidos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se considera de que hay bajo volumen, y como hay bajo volumen va a permitir que se retenga más agua y aumenta la sed para permitir el aumento del volumen sistólico. Los síntomas y signos ya se mencionaron anteriormente y para entenderlo hay que aplicar la lógica de la fisiología cardíaca y la fisiopatología que explicamos en este video. Los pacientes que llegan a urgencia o los pacientes que llegan la mayoría de veces al consultorio y dicen, doctor, yo cuando subo las escaleras me canso, yo no puedo cargar nada porque me agoto fácilmente, se me va el aire. Estos presentan disnea y la disnea es tan importante que es un predictor para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y este tiene una clasificación. Hay que retener esto. Al igual manifiestan que, doctor, mientras yo estoy durmiendo, no puedo dormir acostado completamente porque cuando me despierto me siento agotado, me siento cansado y tengo que ponerme almohadas en la espalda para poder dormir. Y esto se entiende a todos los mecanismos que explicamos y también a la retención de líquidos en los pulmones. Este edema genera lo que manifestamos anteriormente como ortornea y también lo que mencionamos al principio que era la disnea paroxística nocturna. Fatiga porque el gasto cardíaco está disminuido. Como está disminuido, no se perfunde tanto los órganos y las extremidades adecuadamente y también se cansan por nada estos pacientes. La oliguria es predictor de la insuficiencia cardíaca crónica y al igual agravantes de esta misma, al igual que encontramos edema durante el día y la pérdida de peso, que es importante porque este manifiesta también complicaciones, no hay una buena absorción de nutrientes, como tal no se absorbe bien múltiples nutrientes que conlleva, muchas veces sucede en la insuficiencia cardíaca crónica, que los pacientes disminuyan de peso y también es un predictor de la insuficiencia cardíaca complicada, como tal ya está en un estadio más avanzado. Bueno, medicazos, esto ha sido todo por hoy y próximamente montaremos el video del diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este video se hizo un poquito largo porque una vez que comprendamos la fisiología y la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, queda completamente comprensible y vamos a saber utilizar los medicamentos y cuál será el tratamiento y también los paraclínicos a mandar. Así que eso es todo. Chao, chao.